Y como siempre, con esta visión del cual es un compromiso estar aquí contigo. Gracias a nuestro Dios, nuestro arquitecto del universo, que nos permite abrir alamedas comunicacionales con responsabilidad social. Cantares. Estaba recordando un poco a Antonio Machado, lo que tomó ese poema Juan Manuel Serrat. Esa visión de hoy, entender el tema de no volver a pisar, de no volver a pasar en ese tránsito estratégico hoy. Y uno que estudia los derechos humanos, tenemos ya 10 años, próximamente vamos a cumplir 10 años en una visión de entender el por qué tenemos una constitución y el cual todos tenemos que tributar ante este pacto social. Son los derechos que hoy tenemos que ir construyendo, defendiendo. 930 medidas coercitivas unilaterales, 7 órdenes ejecutivas. Vemos hoy que ya estamos saliendo de un tránsito que no podemos volver a pisar. Es recordar un poco, Antonio Machado, el por qué estamos nosotros en este andamiaje constitucional y el por qué hoy hay una Venezuela en paz. Hoy tenemos un geopolítico, un diplomático, el doctor Ramón López, del cual está con nosotros hoy, nos va a acompañar. Hemos estado ahorita saliendo de lo que es hoy una visión, primero, electoral, ya estamos ya en lo que tiene que ver un andamiaje hacia la consolidación del Estado social, pero sin olvidarnos que tenemos 932 medidas coercitivas unilaterales, eso está ahí. En estos días estuvo el ALBA CPT, porque continúan los ruidos, continúan gobiernos como el caso de Perú, que tiene una dictadora ahí, una persona que llegó con un golpe de Estado, nadie le ha dicho nada, entonces están en esas organizaciones internacionales hablando cosas que no son. Es decir, es ese grupo injerencista que quiere seguir buscando cosas que no lo hay, porque es Venezuela, pero que seamos nosotros los que expliquemos en este programa y con nuestro invitado, un docente, un investigador, un geopolítico, y como siempre condenar el genocidio contra el pueblo palestino, porque nosotros no nos podemos despegar también de la geopolítica mundial de lo que ocurre hoy, con ese señor allá. Ya si no hay ningún andamiaje internacional contra ese señor que esté allá, contra el presidente o lo que ellos quieran nombrarle allá en Israel. Por eso es que son estas cosas. Ramón, bienvenido. Tú que estudias todos estos temas estratégicos siempre, es ir viendo cómo nosotros hoy tenemos esa responsabilidad de ir concretando lo que es un andamiaje constitucional. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Hoy tenemos unas cápsulas. El presidente de Bolivia, después el presidente de Nicaragua, países que fueron implosionados por todo esto. Pero yo quería que tú saludaras a la audiencia para empezar a hablar en esta agenda informativa, de referente informativo hoy. No, claro que sí. Muchas gracias por la renovada invitación para este programa. Como siempre. Vamos ahí en estos días. Tú tienes un programa en radio, en YBKE Mundial. Es correcto. Vamos a ir para allá. Bueno, excelente noticia, maravilloso. Ahí tenemos una actividad semanalmente con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Un programa además pionero en nuestro país en ese segmento, que no existía hasta hace 2 años que iniciamos nosotros con esta iniciativa, un espacio radiofónico dedicado de manera exclusiva al cuerpo diplomático. Y bueno, ya tenemos 2 años consolidando ese espacio radiofónico en la radiodifusión venezolana. Bueno, aquí estamos prestos pues a conversar en la mañana de hoy sobre los diferentes impactos de la geopolítica internacional sobre nuestro país y el rol que nos toca desempeñar en esta etapa histórica de nuestra vida republicana, porque realmente esto hay que mirarlo con una visión retrospectiva, un contexto no solamente geopolítico, sino un contexto histórico. Así pues que estamos aquí prestos y listos para las preguntas que tengan a bien formular.
Es importante esto porque ahorita tenemos un material tanto de el presidente de Bolivia, saludo a Michel, que lo vi en estos días por televisión, el embajador de Bolivia. Él se había ausentado, pero volvió otra vez. Sí. Él estuvo aquí. Igualmente a la embajada de la Nicaragua de Sandino. Países asediados igual que nosotros, pero estamos ahí dando la batalla. Yo quería ver que tú nos dieras, después que estuviéramos viendo esa cápsula, nuestra audiencia estratégica todos los días. Quiero agradecerles que se están pegando al canal multiplataforma YouTube, viendo el programa, porque tenemos que hablar también de lo que es la guerra, la ciberguerra, la guerra cognitiva, que hoy esto ya es a nivel global. Tú que eres un estudioso de la seguridad estratégica, pero vamos a ver esas dos cápsulas. Los principios de solidaridad, justicia social, cooperación y complementariedad económica que ha impulsado el desarrollo de nuestros pueblos. La convocatoria que nos une hoy trae en mi mente la declaración de la 20 cumbre celebrada en La Habana, en Cuba, el 14 de diciembre del año 2021, cuyo tercer punto me permito citar a continuación. Ratificamos nuestro compromiso con la integración genuinamente latinoamericana y caribeña que nos permite enfrentar unidos las pretensiones de dominación y hegemonía imperialista y las amenazas crecientes a la paz y a la estabilidad regionales. En aquel momento, al igual que ahora, se imponía la necesidad de reforzar la unidad para mantener esa integración soberana que constituye uno de los pilares fundamentales de la alianza. Entonces, como ahora, es imprescindible trabajar sobre la base de nuestras diferencias, fomentando la unidad en la diversidad y respetando el derecho de los pueblos a la libre autodeterminación, a su integridad territorial, a solucionar de manera pacífica las controversias y con sus instituciones constituidas para ello, y a no sufrir la injerencia en los asuntos internos y el irrespeto a la soberanía de cada Estado. La guerra híbrida, que también se despliega contra nosotros, en los últimos meses se ha desatado contra Venezuela a través de una campaña de desinformación y descrédito contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que pone en peligro la paz y la estabilidad de su pueblo. Estas actividades se intensificaron en el marco de las elecciones presidenciales con la instalación de discursos de odio y una falsa narrativa de fraude electoral promovida por algunos sectores de la oposición y agentes externos, con la intención de revertir la voluntad de la mayoría del pueblo expresada en las urnas. El 28 de julio hubo elecciones en Venezuela y hubo un resultado que ha sido reconocido por otros partidos de la oposición. Esa es una práctica democrática. Estas acciones no son para nada nuevas y ninguno de nuestros pueblos está exento de padecerla. El imperialismo está dispuesto a recuperar la hegemonía sobre el espacio que considera su patio trasero. Por esa razón, desde el Estado Plurinacional de Bolivia, rechazamos cualquier intento de desestabilización que pueda afectar la paz y el desarrollo del pueblo venezolano, así como de cualquiera de los estados de nuestra alianza. La violencia no puede convertirse en una práctica política en nuestra región, y mucho menos
suplantar la voluntad popular expresada en las urnas. La injerencia en los asuntos internos, con su consecuente afectación a la voluntad del pueblo y a la soberanía e institucionalidad de nuestros países, independientemente de donde venga, contribuye a resquebrajar la unidad y estabilidad, alejándonos de la posibilidad de mantener a América Latina y el Caribe como zona de paz. Que efectivamente que él ya no es lo que fue antes, ahora es otro dictador, Entonces, ¿qué te podría decir Lula? Ya que vos lo has hablado de esto públicamente. ¿Y vos cuántos periodos llevas ya de gobierno? Ya 2 periodos de gobierno. Es decir, parece que te gusta ser presidente. Y desde esa presidencia de ese gran país que es Brasil, querés convertirte en el representante de los yanquis en América Latina. Por eso rompimos relaciones con Brasil. Serán una potencia, pero nosotros somos un país pequeñito. No tenemos la potencia de Brasil, ni la economía de Brasil, ni cosas por el estilo, pero tenemos algo que vale más que todo eso: dignidad, defensa a nuestra soberanía. Y la forma en que te ha comportado Lula ante la victoria del presidente legítimo de Venezuela es una forma vergonzosa. Vergonzosa, repitiendo las consignas de los yanquis, de los europeos, de los arrastrados, gobiernos arrastrados de América Latina. Te estás arrastrando también, Lula. Te estás arrastrando, Lula. Y no me digas que tus gestiones fueron extraordinarias. Sí, fueron extraordinarias en algunos campos cuando fuiste el presidente por primera vez. Pero recordá también los alborotos, los escándalos, los lavallatos. Acordate bien de todo eso. O sea, no, aparentemente no fueron gobiernos muy claros, muy limpios. Acordate, Lula. Y te podría mencionar una docena de cosas más. Si querés que te respete, respetame, Lula. Si querés que te respete el pueblo bolivariano, respetá la victoria del presidente Nicolás Maduro. Y no andes ahí de arrastrado. A Petro, ¿qué le puedo decir a Petro? Pobre Petro. Pobre Petro. Yo a Petro lo veo como compitiendo con Lula a ver quién va a ser el líder que va a representar a los yanquis en América Latina. Así lo veo a Petro. ¿Sí? Porque el pobre Petro no tiene la fuerza que tiene, lógicamente, Brasil. Brasil es el gigante de América Latina. El gigante. Pero con ese gobierno que tiene,
de Lula no es el gigante bueno, es Goliat queriendo arrasar con David en América Latina. Y no lo vas a poder hacer, Lula, no lo vas a poder hacer. Lo que sí quiero alertar a Nicolás, y seguro que ustedes ya eso lo tienen pensado, lo tienen analizado y están preparados. Como a ellos ya les fracasó esta maniobra, no hay vuelta atrás, no hay paso atrás. Nicolás es el presidente legítimo, continuador de la batalla de Chávez, y Chávez continuador de la batalla de Bolívar. Es Bolívar, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, e igualmente Arce en Bolivia, es el ALBA CPT, es toda una visión de países que han sido maltratados por el injerencismo norteamericano. ¿Qué podemos decir de todo esto, profesor? Porque requiero su pertinencia, su participación y, por supuesto, su apreciación oportuna. Bueno, hay bastante, digamos, material como para mantener un interesante diálogo, ¿verdad? Primero la acotación de quizás un desliz, es ALBA TCP, Tratado de Comercio de los Pueblos, ¿no? Y yo creo que ahí hay un posicionamiento que está radicalizando las posiciones aquí en América Latina, y pareciera que eso es lo que persigue el establishment estadounidense. Fíjese, ahí hay un detalle ahorita en esta claridad meridiana de ver con toda la responsabilidad del caso, que yo creo que es importante, ¿no? Ya me están hablando aquí que pasamos 2 videos ahora, del cual es lo que dice nuestro invitado, que es el ALBA TCP, Tratado de Libre Comercio. Por eso es que del pueblo, porque esto es importantísimo lo que estamos conversando, la región latinoamericana, la región que hoy está gravitando bajo grandes complejidades en cuanto a las sanciones, que son medidas coercitivas unilaterales, presiones. Quisiera yo también agregarle, y por eso es que lo interrumpí ahorita, en esa visión de entendernos hoy, de visualizar hoy el significado de lo que gravita hoy en nuestra región, que es importantísimo, doctor. Por eso es que es importante. Sí, señalaba que incluso el presidente Maduro hizo referencia hace 2 días, en esa misma cumbre, señaló que lo que se persigue es la desunión de la CELAC. La CELAC, hay que recordar que es la máxima expresión no me parece apropiado, la máxima expresión de la integración latinoamericana y caribeña. Y el presidente, yo creo que muy acertada y atinadamente, indicó que él está convencido, y yo comparto esa percepción, que se persigue la desunión en América Latina y el Caribe. Estas expresiones, digamos, tan firmes y radicales, no son, digamos, usuales entre, además, países hermanos. Obviamente son lamentables, sin embargo son comprensibles porque no deja de tener en el fondo razón lo que señalan los mandatarios en esta cumbre regional,
porque la situación en Venezuela hay que verla en un contexto geopolítico e histórico, no en una coyuntura del momento, en una foto particular. Entonces, siendo así, nosotros tenemos que focalizar la situación de Venezuela en un contexto histórico y geopolítico en el cual hay reiterada evidencia del accionar de las fuerzas hegemónicas precisamente para derrocar el proceso revolucionario bolivariano. Ellos han venido intentando por diferentes mecanismos ese objetivo. Y como les ha venido, digamos, fallando toda esa serie de mecanismos que ellos han venido implementando, en el transcurso del tiempo, y estamos hablando de más de una década, ha habido un efecto residual que se manifiesta en un deterioro de los niveles de bienestar que fueron alcanzados, especialmente durante el gobierno del comandante Hugo Chávez. A partir de la implementación de esas medidas coercitivas unilaterales que todos sabemos están proscritas por el derecho internacional público, son ilegales, son inmorales y atentan contra los derechos humanos, comienza ese deterioro progresivo para que ese malestar se manifieste en las contiendas electorales. Entonces, sucedido el evento electoral, viene esta suerte de desconocimiento de la institucionalidad del Estado venezolano con miras a hacerlo un Estado fallido y al mismo tiempo un Estado forajido. Tratan de desconocer no solamente el proceso comicial, sino la institucionalidad de los poderes públicos de Venezuela. El propio presidente Maduro ha señalado en diversas ocasiones que en eventos similares se ha pronunciado en otros países en la instancia judicial, en el caso propio de los Estados Unidos, en el caso propio de Brasil, por solamente citar esos dos ejemplos del continente americano, y no vimos a ningún actor de la comunidad internacional, bien sea representante de un Estado a través de gobiernos o a través de organismos internacionales, cuestionar las decisiones de la máxima instancia judicial de estos países. Pero eso no es el caso en Venezuela. Se pretende desconocer la institucionalidad estatal, se pretende desconocer y poner en tela de juicio las decisiones de los poderes públicos de Venezuela, pretendiendo llevarnos a la categoría de Estado fallido, incluso de Estado forajido, bajo un supuesto tutelaje de instancias internacionales. Fíjese, y esto tiene que ver un poco hoy con toda, usted nos ha hablado siempre de una guerra multidimensional, profesor. Eso tiene que ver esa multidimensionalidad con ir con medidas coercitivas, con guerra cognitiva, con todo un sinfín, ciberguerra. Miren lo que los están aplicando a la región. Porque estamos hablando de la geopolítica hoy. Ciertamente es así, y por eso señalábamos que ellos han venido implementando una serie de mecanismos, parte son esos que usted está mencionando. Le agrego esto porque usted está estudiando, usted tiene todo un andamiaje con el tema de la bioseguridad de hace tiempo ya, no es de ahorita. Sí, además que es público, notorio y comunicacional, como dice la expresión tan usada, que esa llamamos guerra de nueva generación no solamente se está aplicando acá en Venezuela, sino es la nueva modalidad de la guerra que acompaña esa persecución de objetivos por vías diferentes al accionar tradicional desde el punto de vista militar. Y Venezuela se ha convertido en un laboratorio precisamente para aplicar ese tipo de medidas de guerra cognitiva y de guerras de cuarta y quinta generación que ahora transmutaron con mayor, digamos, fuerza y contundencia a espacios del mundo virtual y del mundo cibernético, con los principales actores que dominan estos espacios a nivel planetario. Entonces, la única manera de considerar la situación venezolana es tomando, digamos, la perspectiva
geopolítica y la perspectiva histórica, y es ahí donde se señala que aun cuando es lamentable, digamos, estos niveles de polarización que se pudieran estar dando dentro de la vecindad latino-caribeña, es comprensible los señalamientos que se están haciendo desde el ALBA TCP a estos líderes regionales que no forman parte de este esquema de integración de nueva generación, porque con su tibieza pareciera que están, digamos, contraviniendo el proceso histórico que bastante, parafarseando a Churchill, sangre, sudor y lágrimas nos ha costado no solamente a los venezolanos, sino también a la comunidad latino-caribeña. No es poca cosa cuando usted nos habla de esto, de todo lo que le costó a Nicaragua, profesor, todo lo que le costó a Nicaragua con ese proceso de los contras, todo un sinfín de guerra, a Bolivia, 2 golpes de Estado, pues, y esto fue en una historia reciente. Imaginémonos Perú, que hay una dictadura todavía ahí, un golpe de Estado. Entonces ellos vienen a querer meternos nosotros una clase de democracia cuando aquí existe toda una movilidad interna que son los procesos electorales que se están dando. Ya creo que vamos por 20 y pico de procesos electorales aquí. Y vamos ahorita. Más de 30. Más de 30, ¿no? Con todo el favor de Dios. Y vamos ahorita a un mega proceso electoral. Esos son los derechos que tenemos hoy. Eso va dentro de los derechos humanos. Porque cuando tú participas y eres protagonista, ahí está. Tú no estás aislado. Yo quería permitirme, profesor, investigador y diplomático Ramón López, irnos a una pausa rapidito. Volvemos hoy en esa visión de entender por qué será que la Venezuela de hoy está asediada, Nicaragua, Bolivia y otros países más. Usted puede darnos una apreciación para luego ver un video que nos puede también ir profundizando esta materia, profesor. Sí, porque estamos, digamos, fuera de la lógica hegemónica y estamos en un proceso contrahegemónico en esos países que usted nombró. Nosotros nos salimos de esa lógica y hay aspectos de la coyuntura internacional que están influyendo en esta situación. El presidente Putin hace poco, en su condición de presidente del grupo geopolítico, digamos, de vanguardia en este momento en los temas internacionales, que son los BRICS, dijo con claridad y con nombre y apellido que los BRICS estaban profundizando y dispuestos a seguir profundizando sus vínculos con los diferentes esquemas subregionales de América Latina y del Caribe, y entre ellos el propio presidente Putin nombró al ALBA, Tratado de Comercio de los Pueblos, al ALBA TCP. Entonces, en momentos en que se usa de manera abusiva y de manera ilegal las posiciones de dominio en la escena internacional, en aspectos económicos, en aspectos comerciales, en aspectos políticos, esta nueva interacción, interrelacionamiento con esquemas intercontinentales, en el caso específico del ALBA que estamos hablando con los BRICS, apunta hacia una ineficacia de estos abusos de las posiciones de dominio que se traducen en las mal llamadas sanciones. Y es ahí donde se pretende seguir tratando de
deponer a estos gobiernos que mantienen de manera tenaz estas posiciones que además están avaladas por sus propias poblaciones. Aquí estamos viendo eso básicamente en casi la tercera parte de todos los países que conforman el continente americano, porque estamos hablando que el ALBA-TCP está conformada por 10 naciones, y si uno analiza el mapa continental desde Alaska hasta la Patagonia, incluyendo el Caribe, estamos hablando de 35 países soberanos, ¿verdad? 35 estados-nación. Bueno, de esos, alrededor de la tercera parte forman parte del ALBA-TCP, entonces no es despreciable las posesiones del ALBA-TCP, y más aún en momentos en que, como dijimos hace unos instantes, pareciera que se está persiguiendo implosionar la unidad latino-caribeña, como ya implosionaron la UNASUR, ahora quieren implosionar el gran esquema de la CELAC, que ahí sí se reúnen las 33 grandes, digamos, estados-naciones que conforman toda la región latino-caribeña. Entonces, el núcleo duro de la región está conformado por el esquema del ALBA, Tratado de Comercio de los Pueblos, que lo conforman estos 10 estados soberanos. Esto es importante. Tratado de Comercio de los Pueblos, los BRICS. Pero por ahí tenemos un geopolítico mexicano, que yo quisiera ver ese video, Gaucho, lo tenemos por ahí. Vamos a ver ese video, porque esto concuerda todo en este andamiaje de esta guerra, de esta ciberguerra y esta guerra cognitiva que va en contra, como usted nos dice. Pareciera que ellos lo que quieren es implosionar la región. Tuvimos una experiencia muy dañina con la UNASUR y mi comandante Chávez y Nicolás, que era su canciller en ese momento, dieron un salto adelante con el ALBA, con la CELAC, pero vamos a ver ese video de un geopolítico mexicano. El tema Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela, Alfredo? Mira, el tema de Venezuela es un asunto añejo, no es novedoso. Viene desde Speakman, se escribe S-P-Y-K-M-A-N. Es un gran geopolitólogo holandés, estadounidense, y es muy sencillo, que además les afecta a ustedes a Tabasco, no creas que están desligados. Uno, por todo lo que es el Golfo de México y el Mar Caribe. Estoy hablando de geopolítica pura, vista por Estados Unidos. Mi opinión es más dura todavía. Y obviamente el petróleo. Es decir, Venezuela es la primera reserva de petróleo convencional y no convencional del mundo. Tiene mucho oro, tiene tierras raras, etcétera. Obviamente, si el que esté en la presidencia estuviera con Estados Unidos, pues no habría problemas. Aunque fuera un dictador. Lo que sea. Te doy ejemplos, mira, no quiero hablar mal de mis paisanos de las petromonarquías árabes. No acabaría. Nada más compara, ¿no? Es más, el mismo Jimmy Carter, y conste que yo no soy muy pro Maduro, Es decir, yo ahorita estoy en esta fase a favor de lo que dice Rusia, que el comunicado de Montevideo, pues para arreglar ese asunto, ¿no? Obviamente hay una oposición, pero estimulada desde afuera. Entonces el tema es el petróleo. El petróleo, que lo quiere Estados Unidos. Venezuela se escribe con P de petróleo. Bueno, y ahí te dice lo que dice Speakman. Speakman, después de la Segunda Guerra Mundial, no creas que es algo nuevo. Mira, quienes conocemos muy bien Venezuela, pues yo voy cada año, una vez al año. ¿Sigue siendo? A pesar de todas las circunstancias. Oye, fíjate que me invitaron estaban muy interesados en lo de México, y me invitó Telesur a ser el comentarista estelar, lo digo con muy de rigor, para la elección de México, y tuvo mucho éxito. Porque ahí pues hablamos del tsunami electoral. A mí me tocó ese tsunami electoral, que veo que la oposición en México todavía no está enterada, Famosos, todavía ya vamos a hablar de eso. Que los aplastaron. Bueno, ya vamos a hablar de entonces comenta Speakman, fíjate, que el mar Mediterráneo de Estados Unidos es el Golfo de México sumado del Mar Caribe.
Fíjate, es lo que se llama en términos geopolíticos el soft belly, el bajo vientre de Estados Unidos. Tú recordarás que incluso en la época de Reagan tomaron una islita ahí, Granada. No pueden dejar nada. Ahí es donde se le pueden meter los rusos y los chinos. Y obviamente los rusos y chinos ya están en Venezuela, pero ya China saliéndose un poco. Y Rusia sabe que ese movimiento metió toda la carne al asador, Estados Unidos. Colocó a Elliot Abrams, que es el antiguo criminal, literal, lo digo, no es un adjetivo, condenado por la Corte de Estados Unidos, y luego fue perdonado. Y ahora es el que está manejando la agenda de derrocamiento de Maduro. Eso es importante. Elliot Abrams. Fíjate, Elliot Abrams. Nosotros tenemos ya, vamos a cumplir 10 años en contra de las medidas coercitivas unilaterales. ¿Qué podemos decir de todo esto? ¿Ah? Porque lo que quieren es implosionar los derechos humanos, los derechos de los pueblos, como sea, por petróleo. ¿Qué podemos decir de todo esto, profesor? Bueno, Alfredo Jalife, que es un, digamos, destacado analista de geopolítica internacional, está diciendo algo que es absolutamente cierto, pero que además conocemos todos. El gran tema de fondo que está, digamos, sobre esto es el petróleo de Venezuela. Y eso es algo que se ha dicho hasta la saciedad y es algo que yo creo que ya nadie puede dudar de eso. Solamente hay que pasearse por el consumo petrolero diario de los Estados Unidos y ver que tienen un déficit de lo que ellos producen. Y ese déficit está alrededor del 50%. La otra parte, la otra mitad, tienen que traerlo del exterior. Con el conflicto que ya lleva más de 2 años en la guerra en Europa y con el conflicto que dentro de un mes cumple 1 año en el Medio Oriente, la situación se les complica. Y esos son los elementos de la geopolítica internacional que nos referíamos en el primer segmento, que no dependen de la voluntad de un actor, sino que dependen de las mismas dinámicas de las circunstancias. Entonces, ante eso, lo que les queda es el petróleo más cercano, que es Canadá, es México y es por supuesto Venezuela. Es por ello que se van hacia la zona en reclamación con el gran apoyo a Guyana y empiezan a explotar desde hace un poco más de 1 año y hasta este momento que usted y yo estamos conversando en la mañana de hoy, están extrayendo de aguas en litigio, aguas reclamadas por Venezuela, la cantidad de 800.000 barriles diarios que están procesando, además en la refinería que nos robaron allá en Texas, en la refinería de Citgo, que su capacidad de procesamiento es precisa y casualmente 800.000 barriles de petróleo diario. Estamos hablando de casi 1 millón de barriles de petróleo diario que están sacando del Esequibo y están procesando el Citgo y de paso se están quedando con el dinero con parte del cual financian las acciones contra Venezuela. Entonces este es el contexto geopolítico que uno tiene que preguntarse si el presidente Lula y el presidente Petro no lo están mirando o no lo están considerando real para que asuman esas posiciones que se distancian incluso de su propia trayectoria política dentro de América Latina y el Caribe. Importante hoy, ¿no? Usted tocó un tema estándar hoy ExxonMobil, Rockefeller, ¿ah? Petróleo, Esequibo, nuestro estado Guayana Esequiba. Es decir, hoy el tema geopolítico en la región es energía ante toda una visión de conflicto que existe de parte del gobierno de Estados Unidos, los gobiernos, los que han estado ahí, y igualmente la Unión Europea, estos gobiernos también, es todo un andamiaje que quieren y pretenden la energía de Venezuela. Bueno, en buena parte ellos van, digamos, siguiendo el guión del establishment estadounidense. Por otra parte, ellos tienen una suerte de ambigüedad y contrasentido, una dicotomía, no solamente en el seno de la propia Unión Europea,
sino en países que, si bien forman parte del continente europeo, ya no son de la Unión Europea. Específicamente me refiero al Reino Unido, Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Y digo esto porque nosotros tenemos en Londres un representante diplomático, unos representantes diplomáticos de la República Bolivariana de Venezuela acreditados por el gobierno nacional del señor presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, acreditados ante el Foreign Office allá en Londres, es decir, ante el gobierno de lo que se llama Su Majestad Británica. Y ellos tienen aquí en Venezuela también una representación que está, digamos, acreditada ante el gobierno nacional, pero resulta que en un desconocimiento de facto del gobierno de Venezuela, al cual ellos reconocen porque hay acreditaciones en ambas capitales, utilizan esa argumentación para ya en la esfera judicial utilizar el argumento de desconocimiento del gobierno para retener las 31 toneladas de oro. Entonces, lo que refleja Europa es, por una parte, una sumisión a los designios del establishment estadounidense y, en segunda instancia, una situación que se les está complicando por la prolongación de la guerra en Europa y la complicada situación que cada vez más se les está presentando para poder salir con la frente en alto de llamemos el vaporón en que lograron meter a Ucrania. La última incursión en Kursk provocó que el presidente Putin señalara que ya no hay posibilidad de negociación con Ucrania, y esto radicaliza también las posiciones para alcanzar un acuerdo negociado. Entonces, ante esa situación, el suministro de gas y el suministro de petróleo, no solamente para Estados Unidos, sino también para Europa, se complica, y ahí vuelve a posicionarse desde el punto de vista geopolítico Venezuela, y falta ver qué posición van a tomar desde la Unión Europea en el desarrollo de su pretendida desconocimiento del proceso comercial venezolano, cuando esta situación en Europa se les siga agravando producto de sus propias torpezas. Profesor, por ahí tenemos un video que yo quisiera ver de la jefa del Comando Sur. Lo hemos pasado varias veces, pero pareciera que todo esto va en esa vía comunicacional de por qué petróleo, oro, cisgo, una infinidad de recursos que son de nosotros, que es tuyo lo que me estás viendo, ¿no? Y vemos como también ellos pretenden seguir teniendo parte aquí, que no lo hay, porque nosotros estamos con una filosofía constitucional que está aquí. Hay que leer esto, que es nuestra Constitución. Vamos a ver ese video. ¿Por qué es importante esta región? El 60% del litio del mundo está en el Triángulo de Litio. Argentina, Bolivia y Chile tienen los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro. Creo que tenemos algo de competencia, y justo aquí, muy cerca de nuestra patria, a como me gusta llamarlo, en la zona roja. Y nunca habíamos tenido una competencia igual antes. Tenemos que hacer las cosas un poco diferentes. Si hablo de mi adversario número 2 en la región, Rusia, quiero decir que tiene relaciones con los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero lo que realmente veo en otros 6 países, por cierto, es un total de 9 países que tienen equipos rusos, y estamos trabajando para reemplazar ese equipamiento con tecnología militar de Estados Unidos. ¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienen el triángulo de litio que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia
Chile. Tienen las reservas de petróleo más grandes, crudo ligero y dulce descubierto en Guyana hace más de un año. Tienen los recursos de Venezuela, también con petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir, es fuera de lo común, pero luego cuando hablas de comercio, el comercio es increíble. En cuanto a los actores estatales malignos que tenemos activos y muy activos, en la región tenemos una competencia, y yo diría que estamos con una competencia estratégica en el hemisferio occidental con la República Popular China. Para ver el aumento de inversión en el comercio, China pasó de 18.000 millones en 2002 a más de 450.000 millones hoy, y en camino a que crezca hasta más de 750.000 millones en un futuro cercano. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa, tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego. Fíjate, esto es importante, doctor, porque la persona que traduce como que especifica algo que es nuestra región, imaginémonos, pues, como si fuera de ellos, pues, ¿ah? Como si fuera su patio trasero, pues, ¿ah? Que no es así. Y si nos estás viendo, te lo digo, los que nos estén viendo del otro lado allá, con este canal multiplataforma, la Venezuela de hoy es una Venezuela independiente, soberana. ¿Qué podemos decir de todo esto? Porque esto todo es pareciera que es todo algo que está bien planificado de parte del Estado profundo, del Estado norteamericano. Es que ciertamente está bien planificado. Es una manera, digamos, constante y una constante en la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela en particular, que además se inserta dentro de la nueva geopolítica internacional. Ella está diciendo que el principal adversario es China en la región, y lo está diciendo con absoluta claridad, no ha dado lugar a interpretación. Si eso es así, bueno, yo creo que nosotros debemos pasearnos por la posibilidad de seguir fortaleciendo nuestro relacionamiento con la República Popular China, no solamente desde el punto de vista, digamos, comercial, sino también desde el punto de vista energético, y en especial en la zona en reclamación donde ya hay una empresa china, digamos, concesionada por la República Cooperativa de Guyana, extrayendo parte de esos 800.000 barriles diarios de petróleo que están sustrayendo de esas aguas en disputa y procesando ilegalmente en la refinería Siltu. Habría que recordar, porque ella señala también que el 60% del litio está en el triángulo del litio, ¿verdad?, allá en Sudamérica, que cuando le dan el golpe de Estado a Evo Morales el 10 de noviembre del 2019, Elon Musk señaló en sus redes sociales, se atribuyó, mejor dicho, la autoría de ese golpe de Estado, pero fue más allá. Dijo que de acuerdo a sus intereses ellos iban a seguir dando golpes de Estado donde quiera que fuera necesario. Entonces, bueno, como se dice en el argot popular jurídico, a confesión de parte, relevo de pruebas. Lo que está pasando en Venezuela tiene que ver también con esa diatriba de Elon Musk, que en 3 días, el día antes, el día de las elecciones y el día posterior a las elecciones, sacó más de 30 mensajes en la red de mensajería X, todos referidos a Venezuela. Eso no es usual y además tampoco es normal. Entonces, lo que está detrás de todo esto es precisamente la ingente y los inmensos recursos energéticos que no solamente tiene Venezuela, sino que tiene toda la región latino-caribeña. Y es por ello que, por ejemplo, en la última comparecencia que hizo la generala Laura Richardson al Comité de Defensa del Senado, ella leyó un documento, y repito, leyó un documento de 40 páginas a la República Popular China.
ahora aquí ratifica que ese es su principal adversario. De manera que la intencionalidad de los BRICS y de Venezuela apunta justamente al fortalecimiento del relacionamiento político, económico y comercial con todos los actores que forman parte de este nuevo esquema geopolítico internacional que ya agrupa a 10 importantes economías emergentes de no solamente el Asia, sino también de África y de otras regiones como por ejemplo en el Medio Oriente. En todo caso, está previsto que para el último trimestre de este año en Rusia se abra nuevamente el compás con la posibilidad que la propia República Bolivariana de Venezuela pueda incorporarse a este nuevo esquema geopolítico, y ahí son nuevamente escenarios novedosos que se abren para zafarnos y hacer más ineficientes las acciones de las mal llamadas sanciones ilegales y genocidas y extorsivas que se han venido implementando contra nuestro gentilicio y nuestra identidad nacional y en general contra nuestro país. Profesor, vamos a irnos a una pausa, porque yo creo que estamos cerrando de verdad un ciclo estratégico hoy de ver algo que usted nos está dando hoy en este programa, que es la planificación en implosión hacia los Estados-nación de parte del Estado norteamericano e igualmente países de esa Europa colonial. Quiero agradecerle de verdad los mensajes que llegan, es un compromiso como siempre, el 0424-205-2704, estamos hablando con el doctor Ramón López, quien es diplomático de carrera. El tema de hoy, nada más y nada menos, todo esto que tiene que ver la geopolítica internacional, pero también lo que es la aplicación de métodos no convencionales, ciberguerra, guerra cognitiva, que vamos a tocar en el próximo segmento, las implicaciones de estos métodos no convencionales de guerra que aplican estos gobiernos para lograr ellos su objetivo. Por ahí ya nos vamos a una pausa, nos vamos rapidito, vamos a irnos, de verdad que no se despeguen, por favor. Nos vamos con un video. Este es el currículum de un tipo que nunca fue concejal, nunca dirigió una ciudad o estado, nunca fue diputado, nunca salió candidato a nada. Como viste, este tipo vivió mucho tiempo en Estados Unidos, estudió el poder político de los Estados Unidos. Todo lo que ha hecho en su vida fue en Estados Unidos o para Estados Unidos y nada más. Ahora es puesto como candidato a presidente de Venezuela. Adivina por quién. Atento a los lobos con piel de cordero. Dile no a los vendepatria, antes que sea tarde. Volvemos. Vamos a seguir viendo hoy las implicaciones de la guerra no convencional, pero con esta visión que hemos estado tocando en este tiempo de lo que es la lucha no armada. Escuchemos bien esto, eso que tiene que ver, y yo le pondría lucha no armada, guerra no armada, armada con el tema convencional, con fusiles, con cañones, con aviones que disparan. El tema que está ocurriendo ahorita del genocidio contra el pueblo palestino. Es un enfoque. En este caso, esta lucha no armada, que esta guerra no convencional, yo quería permitirme para que el doctor Ramón, que es un geopolítico, un diplomático, nos lleve a lo que es esas nuevas formas, métodos de luchas no armadas que buscan implosionar. Es decir, esa parte de la globalidad hoy, que por medio de las redes sociales es parte de todo un sistema de intereses que tienen ellos en contra de los que no están con ellos.
Es decir, los pueblos que tienen sus derechos, que tienen toda una cosmovisión, un modelo civilizatorio, que es el Estado social, a ellos no les conviene, porque ellos quieren es apoderarse de los recursos. En el caso de Venezuela, como hemos visto en estos dos segmentos, es el petróleo, es el oro, tierras raras, un sinfín de recursos que son para ellos, según esas doctrinas que ellos tienen, que es el destino manifiesto, que salió algo espiritual, que dicen ser que ellos le dieron ese derecho de apoderarse o de que eso es de ellos. Como hablaba esta señora anteriormente, de la región, de nosotros, imagínense. Cuando ellos están hacia el otro lado, ellos están en el norte, imaginémonos pues. Entonces vamos a ver ese video para volver con el doctor Ramón, para que empecemos a trabajar estos temas que están en la gravitación. Y quiero agradecerle a todas y todos porque estamos en el canal multiplataforma. Estos programas están en el canal YouTube de TVFan. La era digital hiperconectada de hoy ha redireccionado las reglas de interacción y ha hecho que las fronteras previamente protegidas sean vulnerables a otro tipo de estrategias. La comunicación que nos facilita las redes sociales, la mensajería social y las tecnologías móviles se pueden explotar para influir en la información, las creencias, los valores y la cultura. El concepto de guerra cognitiva se ha convertido en un término recurrente en los últimos años. En el lenguaje militar, la guerra cognitiva tiene un amplio alcance, desde individuos hasta naciones y organizaciones multinacionales. Descubramos juntos qué es la guerra cognitiva. El término de guerra cognitiva se utiliza para definir acciones realizadas por métodos psicológicos, con el objetivo de provocar una respuesta planificada en el modo de pensar de otra persona. Se realiza utilizando una variedad de técnicas destinadas a influir en los valores nacionales, los sistemas de creencias, las emociones, el razonamiento o el comportamiento de las personas. Representa la idea de combate sin pelear, es decir, posiciona la mente como un espacio de batalla y un dominio disputado. Integra capacidades de ingeniería cibernética, informática, psicológica y social para lograr sus fines. Aprovecha Internet, las redes sociales y hasta medios de comunicación tradicionales para dirigirse a personas influyentes, grupos específicos y un gran número de ciudadanos de forma selectiva y en serie de una sociedad, con el objetivo de desbaratar sociedades enteras, sembrando dudas sobre gobernabilidad, desacreditando procesos democráticos, provocando disturbios civiles o instigando movimientos separatistas, y así lograr cambios estructurales a mediano y largo plazo en la forma de pensar de los seres humanos en general. En este tipo de guerra, además de la manipulación de las ideas, se intentará manipular la forma en que se producen. Las noticias falsas o fake news no son necesarias para lograr los objetivos de la guerra cognitiva. Un documento deshonroso de algún gobierno, pirateado de una cuenta de correo electrónico oficial, filtrado de forma anónima en un sitio de intercambio de redes sociales, es suficiente como para incitar alguna revuelta en cualquier nación del mundo, o simplemente una campaña que encienda las pasiones de los influencers y crear una controversia que se vuelva viral. Sería ingenuo pensar que el engaño, propaganda o la desinformación son fenómenos recientes. Dominar la narrativa, encender pasiones y prejuicios ha formado parte de los objetivos de la comunicación desde tiempos inmemoriales. Pero esta guerra cognitiva supera ampliamente la guerra de cuarta generación, que se trata más de promover una matriz de opinión dentro de la sociedad y hacer que las personas sean las encargadas de difundirla, justificarla e incluso defenderla. Nuestras aplicaciones de redes sociales rastrean lo que nos gusta y creemos. Nuestros teléfonos saben a dónde vamos y con quién pasamos el tiempo, con quién nos asociamos y a quién excluimos. Los algoritmos controlan la información que vemos y así aquellos que deciden lo que consumimos fortalecen su poder sobre nosotros. Los algoritmos nos mostrarán el mundo que, según sus cálculos, deberíamos querer ver. Es la ciberbalcanización de las preferencias, incluidas las afiliaciones sociales, intelectuales y económicas, que nos sumergen en pequeñas comunidades autorreferenciales, solo compartidas por aquellos que se nos asemejan. Internet es el nuevo territorio geoestratégico y la tecnología el campo donde se decide la próxima hegemonía global.
La guerra cognitiva sepulta definitivamente la idea de la libertad y el libre albedrío y vulnera la libertad individual, conduciéndonos a la esclavitud colectiva. Una esclavitud masiva, estrechamente relacionada con las redes sociales y con el potencial tecnológico de empresas capaces de hackearnos el cerebro y conducirnos al lugar que ellos quieran. Está claro que el crecimiento de la guerra cognitiva conducirá a la militarización de todos los aspectos de la sociedad y la psicología humana, desde las relaciones sociales más íntimas hasta la mente misma. Nunca había sido tan sencillo ni tan rentable desinformar, y nunca antes los consumidores habían estado tan predispuestos. Usted tiene una consultoría que tiene que ver, doctor, con el tema de la ciberguerra, el tema de todos estos estudios. Usted como geopolítico, fíjese dónde ha llegado hoy el tema del Internet, de esta aldea global, de lo que en esta aldea global implica las redes sociales. Es este método que empezamos nosotros a conversar, que es un método que entra dentro de la guerra no convencional. Pero cuando nos explique este video las diferentes cosas que pueden ellos hacer, qué opinión tenemos, porque esto va dentro de la geopolítica mundial. Bueno, es que son utilizadas como herramientas para crear matrices de opinión sobre las cuales fundamentan su accionar. Por ejemplo, se pretende en estos instantes crear la matriz de opinión de un fraude electoral en Venezuela, pero esa matriz está posicionada en el exterior fundamentalmente. Hay muchos, digamos, segmentos sociales y segmentos políticos, e incluso de otro orden, en diferentes países, no solamente de América Latina, incluso del Caribe, por supuesto de América del Norte. Y cuando hablo de América del Norte me refiero a los 3 países de América del Norte, de Europa, e incluso del continente africano, que se les presenta entonces la duda sobre la limpieza y la pulcritud del proceso electoral venezolano, porque eso es precisamente lo que se pretende hacer ante la opinión pública para luego tratar de accionar y de esta manera tener legitimada ese tipo de acción. Yo recuerdo en las elecciones del mes pasado una representante de un país africano, que además es la primera vez que ese país manda una misión de observación internacional hacia la región de América Latina, y ella manifestó en una reunión que sostuvimos en la Asamblea Nacional que si ella se hubiese dejado llevar por lo que se estaba diciendo de Venezuela en su país, y estamos hablando del continente africano, hace un mes ella no hubiese venido a Venezuela, que ella llegó a Venezuela cuando recibió la invitación por parte de nuestra embajada, precisamente por la labor de información que la embajada nuestra en ese país hizo ante estas personas y estas personalidades, y cuando llega acá se da cuenta de otra realidad que discrepa totalmente de lo que se le había presentado a ella, y era su entendimiento que estaba sucediendo en Venezuela. Y eso se repite incluso en países de América Latina y el Caribe, que son naciones mucho más cercanas a nosotros de todo punto de vista. Permanentemente yo tengo unos vínculos muy cercanos con la República de Panamá, y permanentemente recibo diariamente interrogantes qué está pasando en Venezuela, porque lo que se posiciona en la región es que hay una situación realmente de incertidumbre y de caos en el país, para, repito una vez más, producto de todo ese posicionamiento mediático, legitimar una posible intervención directa en Venezuela. Entonces, la guerra cognitiva trabaja en ese sentido. La guerra cognitiva lo que pretende es posicionar
un estado de conciencia en la mayor parte de la opinión pública que legitime el accionar. No es posible, por ejemplo, que se le dé más cobertura a la situación en Venezuela, que no está pasando nada, que no se esté manejando dentro de los parámetros constitucionales e institucionales, que a lo que está al genocidio que está haciendo el régimen sionista en Palestina. Eso es realmente algo inconcebible desde todo punto de vista. No es posible que a Venezuela se le diga que el proceso es, digamos, no transparente, cuando aquí mismo en el Caribe, en la República Hermana, República de Haití, llevamos para 4 años del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, que fue ejecutado por comandos entrenados en la República de Colombia y en los Estados Unidos de América, y lo asesinan en su cuarto, en su casa, en su cama, y han pasado 4 años y ahí no hay elecciones. Y la comunidad internacional no se cuestiona cuándo debe haber elecciones ahí, ni hay un accionar, ni se pretende conformar una nueva suerte de Grupo de Lima para ver cómo se resuelve la situación en Haití. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en la misma Europa. Al presidente Zelensky se le venció su periodo en el mes de mayo, ya estamos próximos a entrar al mes de septiembre, y simplemente valiéndose o arguyendo la situación de conflicto que mantiene con la Federación Rusa, no van a procesar las elecciones que correspondieron haber hecho a principios de este año. Entonces, el tema de Venezuela es permanentemente agenda noticiosa y agenda mediática en América Latina, en Europa e incluso en otras partes del mundo, sobrepasando incluso a hechos como los que estamos describiendo, y quizás el más evidente y el más patético de todo es el que se circunscribe al genocidio sionista en todo el territorio y en la nación palestina. Fíjense, uno cuando ve todos estos temas, falta también el estudio, importante todo esto, dentro, como me dicen aquí, quiero agradecerle de verdad, fíjense, al invitado, como en esta semana hemos tenido con profundidad todos estos temas, falta en el estudio en las universidades tradicionales, creo que no ha llegado el sistema de, yo le digo siempre sistema de educación superior, y yo me atrevería a que este hoy es un tema de ciencia y tecnología, y ahí es un tema de, porque son estas avanzadas de métodos no convencionales, que la juventud tiene que estar con claridad meridiana de lo que ocurre hoy. O sea que quiero agradecer el mensaje muy positivo de lo que es hoy el estudio a lo venezolano diplomático, tiene inclusive un consorcio de inteligencia de seguridad comercial. Claro, es importante. Claro, todo esto tiene que ver un poco, no, pero es que esto va concatenado con la seguridad estratégica y la geopolítica. Por ahí tenemos un video de nuestro embajador Samuel Moncada. Yo creo que es importante porque él le dio una conferencia a nivel internacional, está haciendo un papel muy estratégico a representaciones consulares, y le da como una traza a todo esto que hemos estado hablando del injerencismo, pero igualmente también todo el tema que hoy es relevante de lo que ha causado el gobierno de los gobiernos de Estados Unidos contra Venezuela y estos asesinos que tienen en el caso de Elio Abrams, porque irrumpe contra los derechos humanos de los pueblos, con los derechos que son del pueblo, y uno que tiene que promocionar nuestra Constitución, promocionar nuestros derechos, que hay que defenderlos con claridad meridiana. Vamos a ver ese video, profesor. Quiero felicitarlo, mensajes muy oportunos hoy. Por favor. Ok, arrancamos. Uno de los puntos importantes es que Estados Unidos no ha parado el golpe de Estado desde el año 2002. Ha habido picos y valles, pero el proceso nunca ha parado. Incluso yo diría picos y valles en aumento, porque desde el 2002 Estados Unidos ha tratado de derrocar al gobierno venezolano y a la revolución bolivariana y al sistema republicano. Carmona era el sistema republicano. Carmona no fue que derrocó al presidente Chávez. Carmona se echó a la asamblea, al fiscal, al defensor, a todo el mundo, a los gobernadores, todo.
Era la dictadura pura y dura, sin república. Bueno, y Carmona fue apoyado por Estados Unidos. Quiere decir, esto es de abril de este año. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos desde el 2002, pero hasta hoy, de abril de este año? La posición de Estados Unidos es que esta es la embajada de Estados Unidos en Bogotá. ¿Qué dice la embajada de Estados Unidos en Bogotá? Que supuestamente es la embajada para Venezuela, pero desde Bogotá. Dice, nuestra máxima prioridad en la unidad de asuntos de Venezuela es la restauración de la democracia. O sea, en Venezuela no hay democracia, ellos la van a restaurar. Ellos vienen a libertarnos. La democracia en Venezuela no existe, ellos van a restaurarla. Y estamos haciendo el máximo esfuerzo para abogar por soluciones negociadas. Luego, la otra parte subrayada dice, el Departamento de Estado y los organismos institucionales y socios internacionales, eso suena muy burocrático, pero recuerden la operación de influencia, organismos institucionales es que están varias agencias al mismo tiempo funcionando. Departamento de Estado, Departamento de Defensa, Departamento de Justicia, Agencia de Inteligencia, todos al mismo tiempo actuando. Y los socios internacionales, los otros países, los satélites de Estados Unidos, para garantizar que nuestras sanciones selectivas incentiven a Maduro y a sus representantes a dar pasos concretos hacia la elección de elecciones competitivas. Vamos a empujarlo a que haya elecciones. Y el respeto de derechos humanos y libertades. Continuamos apoyando los esfuerzos unificados de la oposición democrática, la unión de la oposición, de la plataforma unitaria y la legítima Asamblea Nacional de 2015. Por favor, esto es en abril de este año. Ellos siguen diciendo que la única asamblea es la de 2015, no la del 2020. O sea, la única elección que ellos han reconocido en veintitantos años es la del 2015, porque les conviene, porque es la de sus agentes locales. O sea, si entendemos este principio que Estados Unidos está dando un golpe permanente, siempre lo está dando, y que nunca ha reconocido ninguna institución nuestra, ni el CNE, ni el tribunal, ni la asamblea, ni el presidente, ni el... Nadie, no lo reconoce. Y esa es la posición oficial pública. La siguiente. Vamos a ver cómo lo ha cambiado. Ahora arrancamos en la historia de este año. A principios de este año, en febrero del 2024, las agencias de inteligencia que hacen una evaluación de amenazas anuales de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos son 18 agencias. No es nada más la CIA. NSA, no le voy a dar la lista completa, son 18 superagencias dedicadas a todo y tienen una comunidad que trabaja coordinadamente. Ellos hicieron una evaluación sobre Venezuela y dice, el cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mantendrá un sólido control del poder y es poco probable que pierda las elecciones presidenciales en el 24 debido a su control de las instituciones estatales que influyen en el proceso electoral y a su voluntad de ejercer el poder. No autoritario, pero no va a perder las elecciones. Será la evaluación de los organismos internacionales. Fíjate la evaluación que da esa comunidad de inteligencia con 18 agencias más. Ahí está la ciberguerra, los ciberataques, todo lo que es hoy la guerra cognitiva implosionando al mundo, cambiando una realidad que hoy es muy diferente porque estamos gravitando con un gobierno social y un gobierno que hoy está en el territorio. Pero yo quería que usted nos diera esa apreciación que de verdad tiene todo un contenido, por eso es que es ese llamado de atención siempre. Y le agradezco a ese Dios que nos da esta oportunidad. Aquí está el coronel Patiño Urga, nuestro general jefe Vladimir Paino López, nuestro comandante y jefe nuestro comandante y jefe Nicolás Maduro Moros, nuestro general y jefe Vladimir Paino López y todo nuestro Estado Mayor Superior. Lo que es hoy TVFAN, nuestro coronel Patiño, activo de la mañana, aquí. Igualmente nuestro general Bencí Guerrero, que está aquí y también en COFAN. Es una televisora alternativa, diferente, que hoy de verdad tenemos un personal militar de primera línea estudiando, viendo y visorando lo que es la comunicación diferente, una comunicación estratégica. Patiño, ya que estamos al pelo con todo esto, ¿qué podemos decir de todo esto, profesor y doctor? La complejidad hoy que tenemos. Sí, es una intervención muy interesante de Samuel Moncada. Yo tuve la oportunidad de verla completa, un poco más de 2 horas, donde él devela el andamiaje institucional e interagencias que en los Estados Unidos está abocado contra Venezuela. Y además deja en evidencia que eso viene, él dice desde el año 2002,
obviamente refiriéndose al golpe de abril de ese año, pero todos sabemos que eso es un poco antes, lo cual denota que estamos ya de más de 20 años con esta situación, porque de 2002 a 2024 han pasado 22 años. Es por eso que en los primeros segmentos señalábamos que luego de haber intentado derrocar al gobierno bolivariano de Venezuela por diferentes métodos, por diferentes mecanismos, y todos se les han fallado, hay un efecto residual que se genera producto de la permanencia de las medidas coercitivas, que no son unilaterales, porque no son nada más de los Estados Unidos, también son de la Unión Europea y también son el régimen británico y también son de algunos otros países de la región, como en su momento los del Grupo de Lima. Esos efectos tienden al deterioro de las condiciones socioeconómicas para que se expresen entonces en los procesos comerciales una vez que han fallado todos estos, digamos, mecanismos que han sido implementados desde las distintas agencias estadounidenses. ¿Y por qué se da esta situación? ¿Por qué hay, digamos, toda una política pública en los Estados Unidos contra Venezuela? Porque hay que señalar que también a nivel legislativo se le da soporte a esto y hay diferentes leyes federales en los Estados Unidos que se refieren exclusivamente a Venezuela, ¿verdad? Como la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil en Venezuela, una cosa que no tiene, digamos, mayor lógica ni mayor coherencia, porque un tercer país creando una ley federal para defender los derechos humanos y la sociedad civil de un tercer país. O sea, es una cosa que realmente es un contrasentido, es un injerencismo, de manera descarada. Entonces, no solamente a nivel gubernamental, a través de las distintas agencias, sino que hay un soporte legislativo que a través de los grandes partidos demócratas y republicanos y a través de ambas, digamos, cámaras, el Senado y representantes, se ha venido construyendo para mantener una política permanente de agresión hacia Venezuela, misma política que ya lleva más de 60 años hacia la hermana República de Cuba y misma política que han venido implementando en Nicaragua sandinista desde 1979 en esta última fase, porque recordemos que se viene de mucho más atrás. Y ahora, bueno, ese proceso, digamos, de deterioro de las variables macroeconómicas en Bolivia, en momentos en que precisamente quien está al frente del Ejecutivo boliviano venía de ser el ministro de Economía de Evo Morales, cuando colocó a la economía boliviana como la máxima expresión de buen gobierno desde el punto de vista económico en toda la región latinoamericana, llama mucho la atención. Es decir, estamos en presencia de una constante en la política exterior de los Estados Unidos que basta pasearse por la historia reciente para que quede en evidencia. Y ahí nuevamente uno tiene que venir a la reflexión que por qué los presidentes Lula y el presidente Petro mantienen esas posiciones cuando esto que estamos señalando forma parte de la historia contemporánea de las relaciones interamericanas. Y doctor, fíjese, ha cerrado con broche de oro. Leyes federales, imaginémonos esto, ¿eh? De verdad que quiero agradecerle al doctor Ramón López, quien es diplomático, tiene toda una estrategia de cómo llevarnos, como empezamos, a lo que es una guerra que yo la llamaba, doctor, de amplio espectro. Yo le he llamado varias veces amplio espectro contra los pueblos del mundo, contra los pueblos que el injerencismo quiere de verdad apropiarse. Yo quiero agradecerle de verdad, doctor. Vamos a irnos a una pausa. Ya por ahí tenemos un video. Una corte de Estados Unidos anunció la subasta de Citgo. La subsidiaria de PDVSA ya ha sido secuestrada por el mismo Estados Unidos y puesta a cargo de Juan Guaidó. $13,000 millones en riquezas venezolanas van a ser transferidos a manos de multinacionales de Estados Unidos. Un robo nunca antes visto en el mundo, sin que Venezuela tenga siquiera el derecho de defenderse.
un robo que la oposición apoyó, pidió en forma de sanciones y ahora está contenta de haberlo conseguido. Esta es la palabra, robo, y este es para ellos solamente el primer paso. Lo que quieren de verdad es dominar todo nuestro petróleo, como lo declaran sus propios líderes. Entonces hoy, ¿qué hay que hacer? No solamente con PDVSA, un proceso de apertura total. ¿Apertura es privatizar? Claro, claro. Ojo, quien roba y entrega tus riquezas no merece tu confianza. Citgo es de Venezuela, Citgo es de los venezolanos. Bueno, volvemos en este último segmento del que le hemos dado relevancia a la guerra cognitiva, a la ciberguerra, que aplica hoy el coloniaje. El coloniaje es los gobiernos de Europa y el neoliberalismo, capitalismo está identificado en los demócratas y en los republicanos, es la misma cosa, ahí no hay cambios. Trump, Biden, esta dama que está allá, el que sea, es el Estado profundo de Estados Unidos de Norteamérica, es decir, la unipolaridad que ellos creen en conjunto con el coloniaje de los gobiernos europeos. No son los pueblos, ojo con esto, no son los pueblos. Ahora yo quería permitirme que tenemos una cápsula de lo que es hoy esa Rusia, la Federación Rusia de hoy, China, todo un andamiaje estratégico que están haciendo, que se está consolidando y que lleva una gran cantidad, con todos estos gobiernos que se están acercando, una gran cantidad de pueblos del mundo que están en la multipolaridad. Vamos a ver ese video para volver con el doctor Ramón López, que nos puede dar una visión de lo que es hoy la globalidad. Nos hemos fijado el objetivo de convertirnos en una de las 4 economías más grandes del mundo. Por cierto, según algunos datos, incluidas estimaciones del Banco Mundial, hicieron cálculos adicionales y colocó a Rusia en el 4º lugar. Estábamos por delante de Japón. Vemos cómo ha surgido una verdadera carrera entre países para fortalecer su soberanía. Al mismo tiempo, países que hasta hace poco eran líderes del desarrollo global están intentando con todas sus fuerzas, por las buenas o por las malas, mantener su elusivo papel de hegemones. Cuando un país o una persona en su vida intenta mantener sus posiciones, fortalecerlas, pero de manera torcida, esto es malo. Aquí vemos, por supuesto, que la economía número 1 ya es China y por un amplio margen del segundo lugar, India. Es la tercera economía más grande del mundo y un líder mundial en términos de dinámica de desarrollo. Junto con nuestros socios extranjeros, aumentaremos el uso de monedas nacionales en los pagos de comercio exterior y mejoraremos la seguridad y eficiencia de dichas operaciones. Entre otras cosas, los BRICS están trabajando en la formación de un sistema de pagos independiente que no esté sujeto a presiones políticas, abusos y sanciones externas. Permítanme recordarle a este respecto que este año se han sumado nuevos miembros al trabajo de los BRICS: Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía. Por lo tanto, la participación de nuestra asociación en el PIB global ha aumentado al 36% y en la población del planeta al 46%. Al mismo tiempo, los BRICS tienen un gran potencial para la incorporación de nuevos miembros.
Y, por supuesto, saludamos y apoyaremos este deseo de los socios interesados de desarrollar contactos con los BRICS en diferentes continentes. La economía global ha entrado en una era de cambios serios y fundamentales. Está surgiendo un mundo multipolar con nuevos centros de crecimiento, inversión y vínculos financieros entre estados y empresas. La economía rusa responde a estos desafíos y también está cambiando dinámicamente, ganando mayor fuerza y estabilidad. Una nueva era de cambio, doctor. Así es. ¿Qué podemos decir de todo esto? No Sí, quiero interrumpir. Estos son momentos de reacomodo del sistema internacional y se están reacomodando por la vía de los hechos, porque es imposible reacomodar el sistema de Naciones Unidas desde dentro por el tema del poder de veto. Entonces la propia dinámica internacional, los propios hechos van a configurar un nuevo sistema de relacionamiento internacional. Putin él señaló que esas 10 economías que forman parte de los BRICS producen el 36% del Producto Interno Bruto mundial. Estamos hablando casi el 40% de todo lo que se produce en el planeta lo producen estas 10 economías y que eso se está acercando casi al 50%, en todo caso mucho más del 40%, acercándose al 50% de la población de todo el planeta Tierra. Entonces, en la práctica, cuando esa interacción de solamente estos 10 países empieza a hacerse en una moneda distinta al dólar, como ya lo tienen planteado, porque lo acabamos de escuchar del señor presidente Vladimir Putin, las medidas coercitivas de los Estados Unidos y de la Unión Europea quedan absolutamente desfasadas, sin efecto, y cuando estas mismas 10 grandes economías que se llaman emergentes empiecen a tener esa transabilidad de bienes y servicios con los otros países que no forman parte de ese grupo de 10 en una moneda distinta al dólar, entonces también pierden más efectividad las medidas ilegales de coacción y de extorsión que se denominan medidas coercitivas unilaterales, que ya sabemos que no son unilaterales porque no solamente las aplica a los Estados Unidos, sino que las aplica también la Unión Europea y algunos otros países siguiendo lineamientos, todos, eso sí, del establishment estadounidense. Y aquí estamos hablando que no es necesario la coordinación a través de políticas macrofiscales y macroeconómicas, porque no estamos hablando de la creación de una moneda única, como fue el caso de la Unión Europea, que llevó un proceso muy alargado para poder implementarse. Aquí estamos hablando de transacción en monedas nacionales, es decir, en las propias monedas. De hecho, ya alrededor del 90% entre los dos principales, digamos, estados desde el punto de vista político de los BRICS, que son la República Popular China y la Federación de Rusia, o la Federación Rusa, se transa en sus propias monedas nacionales. Más allá de eso, el presidente Putin también señaló en esa intervención que ellos están ya trabajando para implementar en toda su magnitud el sistema alternativo a los medios de pago del SWIFT. Ese se llama el sistema BRICPace. El sistema BRICPace va a obviar la transacción de las finanzas, del comercio, por los mecanismos de la banca occidental que están, digamos, coaccionados y extorsionados a través del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, la no transabilidad de bienes y servicios en el dólar estadounidense y la no utilización del mecanismo SWIFT deja por el suelo las medidas coercitivas mal llamadas sanciones. Y eso es
en este momento lo que más ha venido afectando a Venezuela, porque, y hay que volverlo a decir, yo siempre lo digo en este programa, incluso el Estado venezolano tiene grandísimas dificultades para poder hacer llegar los salarios, el salario mensual, el sueldo de los funcionarios diplomáticos y consulares que tenemos acreditados alrededor del mundo, porque no nos permiten transar por el sistema SWIFT. Hasta en esos elementos tan, digamos, particulares, hay dificultades producto de medidas, digamos, de abuso en las posiciones de dominio, controlando el sistema SWIFT a través de los diferentes bancos internacionales y de los sistemas multilaterales de crédito. Entonces, en octubre de este año está prevista la próxima cumbre de los BRICS, donde probablemente se pueda incorporar Venezuela en algún tipo de condición, quizás como miembro asociado, como miembro pleno o bajo otra figura que se pueda crear, pero ya entraríamos, digamos, en esa nueva geopolítica extra o intercontinental con esquemas nuevos, porque hay que recordar también aquí que los BRICS no es un organismo internacional, sino que es un esquema de facto, es un esquema de hecho tal cual como lo es el ALBA-TCP. Entonces, por la vía de los hechos, incluso el propio sistema de Naciones Unidas va a ir perdiendo su efectividad, porque los hechos, la realidad se va a imponer sobre las posiciones de derechos que están trancadas en un sistema sumamente arcaico que ya tiene 70 años, que mueve la toma de decisiones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que, parafraseando el presidente Hugo Chávez, es lo más antidemocrático que existe en el sistema internacional. Fíjese, doctor, usted nos ha dado ahorita una proyección de lo que es hoy casi el 50%, el presidente Putin, con el saludo a nuestra representación consular de la Federación Rusa en Venezuela, igualmente la representación china, Vietnam, Irán, Nicaragua, la Nicaragua de hoy, que siempre le hemos dicho aquí, esa posición sandinista, estratégica, igualmente la Bolivia, que es la hija predilecta del padre Bolívar, ¿no? Uno ve en esa proyección que son casi del 46 al 50% de la población que estamos hoy enmarcados a la multipolaridad y al multicentrismo. Es decir, yo quiero hacer un paréntesis, porque por ahí está la Sayona y otro más por ahí hablando de que vienen cosas feas. ¿Ah? ¿Será que las cosas feas como que es en contra de ellos mismos? Porque hay un nuevo modelo civilizatorio hoy, que es los derechos humanos, los derechos sociales, el gobierno que nos dice la Constitución del Estado Social, Democrático y Derecho de Justicia, doctor. Sí, claro que sí. Hay un estado de bienestar, siento yo que viene, mira, que está aquí, gracias al empresariado nacional, que está inmerso en esto, el pequeño, el grande, yo siempre lo digo por aquí, la clase trabajadora. ¿Ah? ¿Qué podemos decir de todo esto, profesor? Bueno, hay nuevas realidades, como venimos manifestando, que tienen impacto en la realidad local, nacional. Por ejemplo, hasta hace poco era impensable ver un acercamiento entre el Reino de Arabia Saudita y la República Islámica de Irán. Bueno, resulta que a través de una labor, digamos, muy discreta, pero muy efectiva de la diplomacia de la República Popular China, se logra ese acercamiento entre, digamos, estos dos actores de la región del Asia Occidental o del Medio Oriente, según como se quiera ver. Y más allá de ese acercamiento, ahora además ambos ingresan precisamente a este grupo de los BRICS, es decir, que no solamente es un acercamiento bilateral logrado a través de, digamos, un trabajo discreto y efectivo de la diplomacia china, en la cual no entró para nada Estados Unidos, sino que se incorpora al principal eje geopolítico del sistema internacional contemporáneo, que todo apunta que es el germen de la nueva institucionalidad
que va a sustituir incluso en un mediano o largo plazo el propio sistema de Naciones Unidas por la vía de los hechos y probablemente sin disparar un tiro. Entonces eso va a tener también un impacto en el relacionamiento con Venezuela. No es casual, por ejemplo, que en todo este momentum vencido después de 50 años, vencido el plazo del acuerdo que tenía el propio Reino de Arabia Saudita con los Estados Unidos para que sus exportaciones petroleras fueran exclusivamente negociadas en el dólar estadounidense, eso no se haya renovado y ahora Arabia Saudita se convierte en el principal suministrador de petróleo a la República Popular China y eso también se transa en yuanes, no se transa en dólares. O sea, hay una nueva realidad de la cual los Estados Unidos cada vez más se van autoexcluyendo producto del abuso de sus posesiones de dominio. Sí, doctor, fíjese, yo estoy aquí haciendo un análisis, ¿no?, de cuáles las consecuencias de la guerra cognitiva, de la guerra cibernética, de todo esto que está operando contra Venezuela y parte del mundo. Es decir, el interés es todo este estado de bienestar que se está construyendo. Es decir, tú que nos puedes estar viendo en este momento, el modelo civilizatorio nuevo que se está construyendo automáticamente no es Estados Unidos, no es tampoco los gobiernos, estos gobiernos coloniales de Europa. Es un nuevo modelo civilizatorio que los estados sociales que tienen que ver con los derechos humanos, los derechos de la población, servicios, todo el tema educativo público, todo un andamiaje está construyéndose hoy. Es una visión, ya culminando el programa, profesor. La geopolítica mundial hoy gravita en dos posiciones: los estados sociales versus la hegemonía unipolar que siempre ha estado aquí, que lo que busca es agarrarse los recursos y no darle a los pueblos sus derechos. El caso de Argentina ahorita, veamos lo que ocurre hoy en Argentina, Milei, ¿qué es lo que está ocurriendo allá? Esas son las realidades hoy, doctor. Bueno, ciertamente hay un enfrentamiento entre visiones de concebir la realidad, de cosmovisiones, porque hay una visión que es en la cual nosotros nos alineamos como Revolución Bolivariana y como país, que apunta hacia el multilateralismo y hacia el respeto de los principios consagrados precisamente en la Carta de Derechos, en la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos, por ejemplo, el derecho a la paz, entre ellos la no injerencia. Y cuando nosotros vemos la realidad y vemos que precisamente uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, cuya misión es precisamente el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, no hace nada para frenar el genocidio en Palestina y es uno de los principales ideólogos, creadores y ejecutores de las mal llamadas sanciones violadoras de manera masiva y sistemática de los derechos humanos y por supuesto atentatorias contra la paz y la estabilidad de las naciones. Entonces ahí hay otra visión y es esa visión la que cada vez más por sus propias acciones queda en evidencia y queda, digamos, en degradación moral, en degradación entre la opinión pública, en degradación incluso jurídica y una degradación que por la vía de los hechos se va a ir disminuyendo y diluyendo, pero con la particularidad que es a largo plazo y de manera lenta y progresiva. Por eso es que decíamos hace unos instantes que esto es un proceso histórico cuya resultado vamos a ver en un mediano y en un largo plazo, pero probablemente incluso sin disparar un tiro, porque se va a ir imponiendo de manera pacífica, producto de esa propia cosmovisión, esa propia ontología de la otra visión que se trata de rescatar, plasmada nuevamente, hay que decirlo, en la Carta de las Naciones Unidas y en base a los principios que ahí están establecidos. Doctor, los valores ontológicos de la paz, lo que nos mueve a nosotros, lo que mueve a nuestro presidente electo Nicolás Maduro Moro, presidente del diálogo,
tengo que pararme y agradecerle su muchas presencia gracias, aquí, muchas gracias. de verdad, de todo, y a todas los que nos mandan ese mensaje en la mañana. Gaucho, Seviñón, ahí tenemos también a Silvera, al coronel Patiño, desde aquí, de estas ondas audiovisuales que sale, referente informativo en TVFAN, hemos tenido al doctor Ramón López, diplomático, estratégico en todos estos temas, porque hemos tocado la ciberseguridad, la ciberguerra, la guerra cognitiva y también el tema geopolítico mundial que hoy ocurre. Estoy feliz, de verdad, por todos los mensajes que nos llegan. Quiero agradecerle nuevamente. Gracias. Estas ventanas están en disposición siempre en referente informativo. Que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad y nos vamos después con un pequeño, un pequeño video. Pero que pasen feliz día a todos y todas. Gracias. Reina, una mujer de 90 años, recuerda las promesas vacías de la oposición. Dijeron que sería la última cola, pero todo fue peor. La oposición trajo violencia descarnada, quemaron personas vivas, promovieron sanciones para quitarnos nuestras medicinas, bloquearon las vacunas contra el COVID-19. Y ahora, con la cara bien lavada, vienen a pedirnos el voto. ¿Qué se creen ellos? Los venezolanos tenemos memoria. Déjenos en paz. Por amor a Venezuela, para atrás ni para coger impulso. Nosotros vamos para adelante con Maduro. Con Maduro seguimos construyendo el futuro. Juntos somos más fuertes.